Bendito sea el Señor, amén. De verdad, estamos contentos, estamos gozosos porque nos da este privilegio de estar aquí en su casa. Y bienvenido todos, todas las familias, todos los hermanos, todos los que en esta mañana se han dirigido sus pasos acá. Entonces, compartimos la palabra. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe que el libro de Hechos de los Apóstoles termina como si fuese con punto suspensivo? O sea, continuación. Y a partir del último capítulo, creo que la historia que se está escribiendo es la historia nuestra, amén. La historia tuya y mi historia son las que están siendo incluidas en ese libro, porque ese es el primer derramamiento del Espíritu Santo, donde la obra y la iglesia comienza a extenderse y no ha parado desde entonces hasta estos días, amén. No ha parado, porque usted y yo no hemos parado tampoco. Hasta nosotros ha llegado esta palabra y nosotros no la hemos dejado caer a tierra. Los hechos de los apóstoles continúan. Hechos continúan, amén. Hay un seminario, creo que es una cuestión de ministros, de pastores que celebran en Guatemala, se llama Hechos 29, porque tiene 28 hechos. Entonces se llama Hechos 29, porque es la historia que se está escribiendo acerca de usted y de mí. Bien, mis amados, quiero que leamos alternadamente los versículos del 1 al 10. Del 1 al 10. Aleluya. Padre, gracias Dios de los cielos por esta mañana gloriosa, preciosa, por este día de bendición que tú nos das para estar delante de ti, Señor, y recibir de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos, Señor. Damos gracias, Señor, porque a través de la adoración, de la alabanza, Señor, de la comunión que hacemos juntos aquí como iglesia, Señor, tú te mueves en medio de la alabanza y tu presencia comienza también, Señor, a glorificarse. Tu nombre es exaltado, oh Señor. Las enfermedades tienen que huir. Todo aquello que es contrario, Señor, a tu presencia. En tu presencia no debe haber enfermos. En tu presencia debe haber gozo continuo, alabanza, Señor. Que todo se quebrante delante de ti, Señor. Se sujete a tu palabra, al mandato de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada familia, por cada niño, por cada joven. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro esa presencia, declaramos, Señor, como esta experiencia, como esta historia que estamos aquí compartiendo, que aparentemente era ya parecía que iban a morir, parecía que iban a perecer, pero tú, Señor, guardaste la vida de Pablo y de todos los que iban en ese barco, en esa nave, y pudieron ser, Señor, rescatados. Padre Santo, cada uno de nuestras vidas somos eso, Señor. Gente que tú vas rescatando, que tú vas salvando, Señor, de la miseria, de la tempestad, del hambre, de la tristeza, y nos vas poniendo, Señor, para que iluminemos, para que demos, oh Señor, sentido a la vida, marcando diferencia, marcando pautas, Dios, en el nombre de Jesús. Que cada niño, que cada joven, que cada familia de esta congregación, Señor, pueda levantar el nombre de Jesucristo en alto. Podamos hacerlo con todo gozo y alegría, con toda libertad. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Declaramos esta palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué vemos allí en ese pasaje, en ese corto pasaje, verdad? Es una continuación de un acontecimiento importante en el ministerio del apóstol San Pablo. Un acontecimiento que parece que todo, ¿cómo se llama? Se fue por la borda, se perdió, se echó a perder todo. Pero aún así, el apóstol, ¿verdad?, mantuvo su entereza fuerte, su visión y su llamado. Escuche, esta es ya aquí la conclusión
de un naufragio, de un accidente. El tema de esta mañana se llama Convierte tu tragedia en plataforma de bendición. Amén. Convierte tu tragedia en plataforma de bendición. ¿Por qué? Porque las cosas aquí, escuche, como las acabamos de leer, no salieron como fueron planificadas por los expertos, por los estrategas, por los que sabían de la navegación y de las rutas marinas, digámoslo así. Es como el naufragio también del barco donde iba Jonás. ¿Se acuerdan esa historia, verdad? Donde iba Jonás, se levantó una gran tormenta y el culpable era Jonás. Era el Hijo de Dios quien era el culpable. Y Jonás no tuvo otra sino que decir: para que se acabe aquí el asunto, échenme al mar, porque muerto el perro se acaba la rabia. Es así cuando quieren, las cosas suceden, pero aún así, en medio de eso, Dios tiene un propósito. Amén. A mí me gusta es ver cómo Dios obra en medio de esta tragedia. Escuche, dice ya estando a salvo. Quiere decir que estuvieron en peligro, amén. Estuvieron en peligro de muerte. Y era un barco grande, iban casi alrededor de 300 personas. Era una nave inmensa, era un barco grande. Y llevaban carga, porque el único medio de transporte que cubría grandes cantidades de distancia era el medio marino, o sea, a través del mar. Se trasladaban de un continente a otro. Y en medio de eso, pues también servían para transportar gente. Y Pablo iba allí no en calidad de pasajero voluntario, destacado en primera clase. No era un expreso de esos que ahorita salen de 2 pisos, ¿verdad? Donde usted se puede reclinar, si quiere escoger abajo, escoge abajo, si no escoge arriba. Y hay algunos que traen hasta restaurantes y baños y todo eso. O sea, era algo diferente. Era nada. Pablo subió en calidad de preso, de detenido, e iba rumbo hacia la capital del Imperio Romano. Pero las cosas comenzaron a descontrolarse, a salirse de rumbo, y tuvieron que hacer paradas en varios puertos. En uno de esos puertos donde llegaron, ya se estaba acercando el tiempo del invierno, y Pablo dijo: me parece que no es tiempo de zarpar, me parece que no es tiempo de alzar la vela y emprender este viaje, porque se ha pasado ya la temporada. Como ustedes pueden ver, en los tiempos de entre junio y septiembre hay una temporada de ciclones y de tempestades que se da en el mar, por ejemplo, aquí en la zona del mar Caribe, ¿verdad? En la zona del océano Atlántico. Y entonces los especialistas dan sus versiones, y los meteorólogos también dicen: no deben pasar barcos en esos tiempos de vendavales, de ciclones, que le ponen nombre del niño, no sé qué tal, varios nombres. Ni aviones ni nada de eso deben pasar en ese espacio aéreo donde se están desarrollando esos grandes vientos, porque es totalmente riesgoso de perderse vidas humanas. Pues aquí en este viaje, en esta oportunidad, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como no era dueño, ni era él era allí un detenido, iba con varias personas, iba con varios soldados y con alguien encargado allí. Entonces dice que hicieron transbordo a otro barco. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando. O sea, les sopló un viento, un pequeño viento favorable, y se movieron por esa apariencia de viento favorable. Eso nos da a entender que la vida a veces tenemos que tener cuidado de que no vaya a soplar algo allí que parezca ser bueno, dice, para que te parezca,
pero que sabes que no es el tiempo de moverte en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. ¿Me copian? O sea, es un proceso por el cual Dios nos está pasando, pero tenemos que tomar en cuenta el estado del tiempo. Amén. Porque hay el tiempo de Dios y hay el tiempo crono que es el tuyo, pero el tiempo de Dios es el Kairos, donde la voluntad de Dios prevalece por encima de lo que sea. Amén. Tu voluntad y mi voluntad se deben someter al tiempo de Dios. Amén. Y entonces en el tiempo de Dios el viaje puede llegar a puerto seguro. Pero en lo que no es el tiempo de Dios, tu barco puede estrellarse en medio del mar, puede hundirse. Amén. Así de sencillo. No puedes ver solamente ¿cómo se llama? Las estrellas y creerle a eso que hablan por la mañana. Tu signo aparece bueno, tu horóscopo, tu cuestión te da buena racha para hoy. Pero no es así. Entonces fíjese, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Aquí se metió la cuestión grande. Fíjense, comenzaron a navegar con una aparente calma. Zarparon y comenzaron a dirigirse hacia donde iban con una aparente calma. Pero no era el tiempo de viajar en esos días. Tenían que hacer ¿cómo se llama allí? Una estadía que pasara meses, si es posible, por los meses del invierno. Dice, pero se levantó y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Wow. Cuando viene la tormenta, todo se sale de control. Tú no tienes control de nada. Aquí el apóstol dice, él está contando aquí, él está llevando aquí un récord de información, o sea, una información detallada de todos los pormenores de ese viaje. Porque dice, y habiendo corrido a sotavento en una llamada Claudia con dificultad, pudimos recoger el esquife. O sea, todo se le iba complicando, y una vez subido a bordo usamos de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de chocar, arriaron las velas y quedamos a la deriva. Wow, quedamos a la deriva, totalmente a la intemperie. ¿Cuántos han cruzado aquí el lago de Maracaibo así en barco? ¿Hay alguien aquí? ¿Ha viajado? Maricruz, tú que eres maracucha, ¿lo has cruzado en las lanchas esas? ¿Ha ido a la isla de Toa? La hija mía me ha dicho que ha ido mucho a la isla de Toa, que da miedo porque las olas hacen y van en una lancha allí rápida, ¿no? Tiene ahí, y ¿han ido ustedes a Margarita? ¿Han usado el Conferry? ¿Alguien ha ido? ¿Qué ves tú cuando ya sales de costa a mar abierto? Cielo y agua. Cielo y agua. Cielo y agua, hermano. Usted no ve nada. Y si usted se pone a mirar así, usted se va a marear. Usted se va a marear. Y estar a la deriva en el mar es tremendo, porque no sabes a dónde va esa embarcación. Pues esta puede ser la situación de tu vida cuando no andas en la voluntad de Dios. Andas a la deriva, podemos andar a la deriva a merced del enemigo. Amén. Porque hemos caído en dar pasos que no son acorde a la voluntad de Dios. Dice entonces, pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a lijar. O sea, fíjense que llevaban cargas de valor. La vida, cuando está a la deriva, todo se comienza a perder. Entonces ellos tuvieron que echar toda esa cargamento de cosas de valores.
de grano, de aceite, los intercambios comerciales que se hacían de país a país, donde especies caras de aromáticas, de perfume, de cuestiones, el comercio que siempre ha existido así. Entonces todo eso tuvieron que botarlo. ¿Cuánto valía una carga de esa? ¿Cuánto costaría para poder llegar a un capital que un comerciante llevara allí cierta cantidad de granos, de bultos, digamos así? Nosotros no conocemos mucho de cebada y de trigo, pero podemos decir, ¿quién no le gustaría tener 1 tonelada, 2 toneladas de arroz en su casa? Ustedes me saldrían acosando de una vez. Pues era algo de valor, escuche, era algo de valor. ¿Entiendes? O sea, lo que tú tengas de valor en un momento de tormenta, eso se te va a diluir. El mar va a comerse todo. El mar significa la tormenta de la vida. Amén. Se te va a echar a perder todo. Todo por lo que has luchado, por lo que has trabajado. En un momento dado, en una decisión, se va a tierra todo. Se va por la borda. Pero escuche, en todo ese problema, aún lograron. Pablo se mantuvo creyéndole a Dios. ¿Y sabe cuántos días estuvieron perdidos en esa alta mar? 14 días. 14 días. Y durante todos esos 14 días dice que los marineros y los tripulantes y aún la gente que estaba allí no comían. Porque era total temor de perecer, de naufragar, de hundirse hacia el fondo del mar. Pero Pablo, por revelación de Dios, Dios le había dicho que no iban a perecer. Y él trataba de levantar el ánimo de la gente que estaba allí en ese lugar, de esas casi 300 personas que iban en esa embarcación. Es algo que usted y yo podemos hacer, aunque los vientos no sean favorables y las tormentas de la vida son fuertes. La tragedia es el momento donde la fe puede levantarse en alto. Amén. Puede levantarse en alto. Entonces ya la situación se había salido fuera de control. Tuvieron 14 días. ¿Sabe usted lo que es 14 días? Y no era que eran a sol. Era una tormenta que lo mantenía nublado y huracanado, todo aquello. Y no veían casi ni sol ni nada de eso. Y el barco estaba siendo llevado a toda la deriva por el mar abierto. Y fueron a dar a esa isla, a esta pequeña isla, fueron a dar hacia ese lugar. Pero me gusta las palabras de Pablo. Dice: venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, o sea, lo que es el mar Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. O sea, pero como ya no tenían nada. Y entonces dice, porque Pablo dijo al centurión y a los soldados: si los marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perder. Es decir, la gente que sabía los estaba dejando solos. Es decir, la gente que tú crees que te pueden extender la mano, no te la van a extender. ¿Ya? La gente que tú crees que en la cual usted está esperanzado, bueno, me va a ayudar, me va a extender la mano, pues sabe, te va a sacar el cuerpo. Entonces, pero Pablo entonces dijo: no dejes que estos se vayan. Entonces, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Se necesita fe y palabras como esta para levantar el ánimo de la gente. Sí, es verdad, ¿verdad? O sea, en medio de una tormenta y de una tragedia, no vayas tú a dar palabras de lástima a nadie, hermano. No use lenguaje negativo. Pobrecito, que te estás hundiendo, que se te desbarató el hogar, el matrimonio, que se te murió la suegra, el suegro. No hable esa palabra. ¿Sabe qué? Dígale. ¿Sabes qué? Dígale.
¿Sabes qué? En medio de esto, Dios está contigo. Y aún en medio de lo que no haya quedado nada, Dios puede levantarte de las cenizas. ¿Creen esa palabra? Denme un aplauso al Señor. Amén. Anímense allí. O sea, en medio de esta palabra, el apóstol Pablo levantó el ánimo de ellos. No habían comido nada en 14 días, en ayuna. Estaban débiles. Y el asunto era que si el barco se caía allí, ¿qué van a hacer personas débiles en el mar? No pueden nadar. Amén. Tienen que reforzar la defensa. Entonces dice, cuando dijo, por tanto ruego que comáis por vuestra salud. Y o sea, que por vuestra salud, pues ni aún. Entonces dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan, él mismo. ¿Ya? Él mismo. Cuando vayas a una casa donde haya una cuestión de esa, no te pongas a estar allí dando palabras, ponte a hacer algo. A mí me gusta la gente que va a una donde hay una cuestión así de velorio, y no que vaya, no, póngase a hacer algo. Póngase a limpiar, a poner allí algo bonito y tal, y a dar una palabra de esperanza. Amén. Póngase a hacer algo. O sea, tome la iniciativa. No sea parte de los que están allí con la cara cabizbaja. No sea parte de esa gente. Sea parte de los que levantan el ánimo. Usted y yo estamos llamados a eso, de dar palabras de ánimo en el nombre del Señor. Amén. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias y a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comieron, comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor que ánimo. Con esto se lucha mucho a la gente, hermano. Si tú tienes un estado de ánimo fuerte, aún la enfermedad no te va a vencer. Amén. El deseo de vivir. Yo he visitado personas en el hospital, en la UCI, donde los pronósticos médicos han dicho, no tienes vida. Le damos 24 horas, le damos 72 horas. Lo he visitado y he orado por ello y he dicho, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que va a vivir. Va a vivir, no morirá, vivirá. Esas palabras pueden levantar y hacer un milagro de vida. Amén. Esas palabras pueden restaurar y hacer que una persona se levante. Aunque esa persona esté inconsciente, usted le toma la mano y usted comienza, o puede poner la mano allí cerca si se lo dejan, por supuesto. Y si no, bueno, de lejos usted puede orar. A mí me permitieron entrar así, 2 veces me han permitido así entrar a la UCI en el universitario, con personas que están ya desahuciadas, médicamente desahuciados, con su hígado, con sus intestinos totalmente destrozados, sus páncreas y toda cuestión, y han dicho, no tiene vida. Pero yo he dicho, Señor, voy a orar, y creo, y he creído, bueno, uno se salvó. Y dice, y habiendo dicho esto, ¿verdad? Entonces, dice, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y oramos, y dice, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Qué buen grupo, ¿ah? Qué buen grupo Pablo le tocó animar. En medio de esa tragedia, en medio de ese naufragio, de eso que ya no parecía que no tener esperanza de vida, pero aún allí. Escuche, y la historia se sigue desenvolviendo, hermano. Llegan a la isla y llegan en medio de un aguacero. Van saliendo del mar, pero aún sigue lloviendo. ¿Ha escuchado usted la palabra llover sobre mojado? ¿Sobre qué quiere decir eso? Alguien que le siembra desánimo a uno que tiene ya la moral por el suelo, hermano. Y con eso que vos me venís, ¿qué palabras de ánimo me estáis dando? Eso es llover sobre mojado. Alguien que no le da a usted pero ni nada de fuerza. Entonces dice, llovía y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea que fueron humanitarios la gente. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Era tremendo el momento. Estaban saliendo del mar. Estaban, como dicen por ahí, salvados, pero de chiripa, así, como de chiripita.
¿verdad? Dice uno así en lenguaje coloquial. Salvados, pero no más así llegaron a tierra, al puerto. Pero sigue lloviendo, sigue la tormenta, y mojados, emparamados y todo aquello. Pero la gente los esperó allí con una fogata para calentarse, porque no tenían cambio de ropa, no llevaban una valija, no llevaban maleta. Recuerda que habían botado todo al mar, el barco se despedazó. ¿Entiende todo el panorama? O sea, era todo como el día después de un terremoto. Terrible, como lo que usted vio cuando hubo el terremoto en Haití. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, wow, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Todos vieron que la víbora se le prendió de la mano, una víbora venenosa. Entonces, mire cómo lo que dice aquí. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, como si nada. Se quitó, la echó allí, hubo culebra asada allí. Pero escuche, pero la gente, los observadores, los nativos, la gente que estaba allí, los que venían con él, como él venía en calidad de prisionero, y los prisioneros venían con unas esposas que hacían antes, que no eran como las de ahora, sino en unas cadenas, como unas cuestiones. Usted ha visto la historia de los tiempos de ¿cómo es? Juan Vicente Gómez, donde sacaba a los presos a trabajar y a hacer carreteras en todo Venezuela. Unos grilletes allí, ok, o algo así, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba así, pero Pablo no le impedía hacer algo, hermano. Mire, o sea, el hecho que usted esté pasando por una situación, no se postre. Amén. Si aún tienes fuerzas para pararte, no te postres a dar lástima, a dar compasión, para que la gente te vaya a dar palabras de lástima. No nos postremos de esa manera. Más bien, si hay un fuego, vamos a meterle más candela. Amén. Si el fuego está aquí en la iglesia prendido, venga para acá, para la iglesia. Amén. A darle gloria a Dios, a alabar a Dios. Entonces Pablo estaba haciendo eso. Pues el diablo no se va a quedar tranquilo cuando tú estás avivando el fuego de Dios en la iglesia. El diablo va a enviar algo que va a impedir, que quiere impedir lo que tú estás haciendo. Pues una víbora se le prendió, y esa víbora era venenosa, y era pronóstico 100% que podía morir. Entonces dice, ellos estaban. Entonces mire lo que dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Wow, qué tremendo eso, ¿ah? ¿Ah? Cuando la gente dice, yo estaba hablando esta mañana con los hermanos, de que estábamos diciendo que muchas veces nosotros estamos orando esta oración, como por ejemplo decimos: Señor, haz justicia con ese enemigo mío. Pero en sí lo que estamos pidiendo, yo estaba diciendo a los hermanos en manera de risa, de sarcasmo: Señor, que le estrelle un tren, que le caiga un carro, que se tenga un accidente. O sea, estamos pidiendo una manera de orar así, algo así, ¿verdad? Pues esto estaban diciendo: ¿sabe qué? Este tipo es un fugitivo de la justicia humana, y como se escapó del naufragio, aún le persigue la justicia divina. Estaban diciendo eso. O sea, escuche, los veredictos que los demás digan acerca de ti no te deben preocupar. Agarra esa víbora y échala en el fuego, quémala aquí, tráela a la iglesia, trae esa víbora aquí, que aquí se quema en el fuego de Dios. Amén. Lo que digan de ti, y si aún parece ser cierto, diga: Señor, aquí está esta tormenta, esta calumnia, este problema, este hijo, esta hija, esta deuda. Es una víbora. ¿Ah? Diga si no es una víbora. ¿Ah? ¿Cómo le dicen a las deudas en varios países? Le dicen culebra. Entonces alguien anda enculebrado por ahí. Traiga esa deuda aquí y diga: Señor, voy a pactar por esa deuda, y se va a quemar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tráigala al altar, esa víbora, esa culebra, ese problema, tráigalo aquí al altar. Métalo en el fuego de Dios.
y diga: Señor, voy a traer esa deuda, esa culebra, esa ofensa que alguien me dijo. No se ponga usted a estar diciendo: ay, ¿usted qué dice? ¿Por qué hablan así de mí? ¿Qué tal? No, nada de eso. Solamente diga: Señor, voy a traer esa culebra aquí al altar. Aquí se va a quemar. ¿Se quemó o no se quemó? Hubo culebra. Yo le dije que hubo culebra asada. Entonces fíjense, se quemó. Y entonces dice, entonces ellos estaban esperando. Miren lo que esperaban. Lo que yo le estaba diciendo en la oración cuando nosotros oramos: Señor, haz justicia. ¿Qué esperaban ellos? Que se hinchara, que se muriera, que cayera patas arriba allí. Pero esa no es la oración de un hijo de Dios. ¿Ya entiende? Ese no debe ser tu oración. Señor, que se le hinche la barriga, que lo estrelle por allí, que se estrelle en esa moto. Señor, que tenga un accidente, que tenga algo ahí terrible. Y estamos diciendo: Señor, haz justicia. Pero ¿sabes tú? Cuando tú dices que Señor, haz justicia, la Biblia dice que la justicia comienza ¿por dónde? Entonces va a comenzar con usted primero. Mejor no se meta en ese problema. Mejor no nos pongamos a orar así de esa manera. Señor, haz justicia. No, Señor, ten misericordia. Amén. Y si le permite la vida a este hombre, déjame ganarlo para Cristo. Si le permites la vida a esta mujer, déjame ganarlo para Cristo. Y yo sé que va a ser de bendición. Si dice un predicador: aquellos que son mis enemigos, dice un predicador que es un empresario, dice: sabe que yo he ido a hacer negocio, decía él, a hacer negocio con personas que rotundamente me han echado la madre en la cara. O sea, no. Y él dice, y él después dice que cuando sale se pone a orar y dice: Señor, ese hombre va a ser mi socio. Me va a dar provisión para sembrar en el reino de Dios. Ese hombre va a ser un instrumento tuyo. Esa mujer va a ser un instrumento tuyo. Va a proveerme a mí. Señor, me va a bendecir. Ahorita me está maldiciendo, pero me va a bendecir. Tarde que temprano esa persona me tiene que bendecir, porque lo dice tu palabra. ¿Qué te parece esa oración? Revierte toda esa contrariedad. Pablo aquí, ¿verdad? La revirtió. Entonces ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto. Estaban a la expectativa. Y Pablo estaba calentándose allí, si es posible, haciendo un cafecito. Muchachos, tomen café, vengan aquí, tomen aquí. Vamos aquí a quitarnos el frío. Y ellos estaban esperando. Seguro, no le quitaban la vista. Se va a hinchar, se va a morir, va a caer muerto. Es un malvado. Ese es un no sé qué. Eso. A veces la gente puede esperar eso de ti, pero ¿sabe qué? Dios puede revertir toda esa situación. Ya para terminar, hermano, mire. Entonces dice: y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Porque déjame decirte que la gente que dice disparates tuyos, más adelante, si te ve bendecido, puede cambiar, y tú haces que esa persona cambie de parecer. Amén. Entonces cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Ves? Primero lo catalogaron como un diablo, un demonio, como un perseguido de la justicia divina. Pero ahora dice: ay, pero no ha caído muerto. Mira, sí, ese debe ser que tiene ese que hizo un pacto de brujería y por eso que le está yendo bien. Fue aquel brujo. Porque, o sea, me refiero que la gente no ve la bendición como parte de Dios, sino como algo que él hizo por ahí, una triquiñuela, algo que eso fue que le fue a visitar allá la doña Pancha. Alguien le está saliendo la suerte. Bueno, pero ¿sabe qué? Entonces ellos aquí dicen que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, el cual se llamaba Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Entonces aconteció que el padre de Publio, o sea, el padre de ese hombre, de ese principal, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y fue sano. Qué tremenda historia. Fíjese, siempre convirtiendo la tragedia en una plataforma de ¿qué? De bendición.
Amén. Convierte tu tragedia en una plataforma de bendición para exaltar ¿a quién? A Cristo. Para exaltar a Cristo, hermano. No hay nada, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Escuche, estamos en la voluntad de Dios. Las cosas a veces no se pueden salir de curso y de control, pero si estamos en la voluntad de Dios agradable y perfecta, Dios toma el control y revierte todo. Dios nos bendiga, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Señor, tú conviertes nuestro lamento en gozo, dice tu palabra. Has cambiado nuestro lamento en gozo, nos ceñiste de alegría. Por tanto cantaremos a ti, gloria nuestra, gloria mía. Señor, tú eres nuestra gloria. Padre, para ti queremos siempre exaltar tu nombre. Señor, esta tragedia que pasó el apóstol Pablo fue de bendición más adelante. Aunque el enemigo no se queda nunca tranquilo, no se queda nunca quieto, tú lo llevaste, Señor, aún hasta el principal, hasta el jefe, hasta el gobernador, y fue sano por la palabra, sufriendo de una enfermedad que podía llevarlo a la muerte. Pero tú, a través del apóstol Pablo, usaste su ministerio para orar por esta persona y fue sano. Así puede usarnos a cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros puede ser un instrumento en medio de lo que estamos viviendo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga.